¿Qué dirá el Fondo Monetario respecto de las últimas medidas por el dólar? Hoy se reunió con el presidente del Banco Central, Miguel Pese, con el ministro de Economía, Martín Guzmán. La reunión fue en el Ministerio de Economía. Llegó hoy la misión del Fondo Monetario. Ahora vas a conocer quiénes son los que vinieron. Y en todo caso, decidirás vos si le crees o no a Cristalina. Lo que vas a tener en instantes acá es información exclusiva, porque no te la hicieron ver. Pero el Fondo Monetario está jugando en otros tableros que no son el argentino. ¿Cómo está jugando en esos otros tableros? ¿Está siendo tolerante con el déficit fiscal, por ejemplo? ¿No pide más privatizaciones? ¿No pide más que se concesionen determinadas empresas a determinados capitales estadounidenses? ¿Es buena ahora la conducción del Fondo Monetario? Ya está con nosotros José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que esta noche nos va a acompañar. Vamos a hablar con él, es un tipo que negoció con el Fondo Monetario. Está también Miriam Bregman, porque vamos a hablar de economía, vamos a hablar del conflicto que suele aparecer en torno a esto, porque acá se dirime también la distribución del ingreso. Y vamos a hablar de las clases, no de las clases sociales, de las clases en las escuelas, porque está todavía en el Ministerio de Educación, está el ministro, Nicolás Trota, dialogando con los ministros de las provincias a ver si puede haber algún protocolo de vuelta a las clases de alguna manera, con algún protocolo antes de fin de año. Ahora, acá te decía es donde se dirime la distribución del ingreso de la Argentina. Y el fondo no es neutral en eso. El Fondo Monetario, bueno, nosotros venimos trabajando mucho en esto. El año pasado presentamos Fondo, la película, que está disponible en YouTube para que ustedes la vean completa, gratis y en HD. En un tramito de esa película que estrenamos el año pasado, una animación cuenta cómo nació el Fondo Monetario. Los fundadores, ¿quiénes fueron? En 50 segundos... quiero que veas en la voz de Pedro Saborido, en una animación de Mache González realmente muy simpática, cómo nació el Fondo Monetario y qué conserva de esa esencia. Mira. El Fondo Monetario Internacional tuvo dos cocineros, uno yanqui y otro inglés. El yanqui se llamaba Harry White, el inglés era John Keynes. Sí, Keynes, el dios de los economistas heterodoxos. White nació en Boston en 1892, en una familia trabajadora. Estudió economía para no quedarse en la ferretería paterna. Keynes nació en Cambridge poquito antes en una familia acomodada. A los 22 ya era un genio becado por las mejores universidades. White era un tipo gris, un burócrata. De joven lo impactó mucho la Revolución Rusa. Keynes tenía, digamos, intereses más diversificados. Le gustaba la noche, el arte y la joda. Los dos vieron cómo los ganadores de la Primera Guerra Mundial aplastaron a la Alemania derrotada y sembraron el resentimiento que alimentó al nazismo. Keynes incluso predijo la Segunda Guerra. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa Central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. En 1944 ya casi terminaba la Segunda Guerra y se veía venir que Hitler perdía. En un pueblito cerca de Nueva York, los ganadores se juntaron a repartirse lo que quedaba del mundo. White y Keynes fueron los enviados de Estados Unidos y del Reino Unido. Ahí nacieron las recetas originales del fondo. La idea era armar un nuevo orden económico mundial que evitara una tercera guerra. Keynes levantó la mano y pidió que esta vez le dieran bola y no asfixiaran a Alemania. Y esta vez lo escucharon. Pero el que le dio forma al fondo fue White, el burócrata gris. Y White se aseguró de dos cosas: que la moneda mundial a partir de ahí fuera el dólar y solo el dólar, y que Estados Unidos siempre tuviera mayoría y poder de veto. Así por fin nació el Fondo Monetario Internacional, con ese olor a hamburguesa de McDonald's. El olor a hamburguesa de McDonald's tiene que ver con que en el Fondo Monetario ese veto sigue existiendo, ¿ok? O sea, en última instancia, el que decide qué hace el Fondo Monetario es el que emite estos. ¿Sí? Mira bien este billete. Mira bien este billete. Dicen los falsificadores que huele
a cerdo. Por eso algunos de los míticos, de los más pulenta, de los falsificadores de billetes estadounidenses, les untaban grasa de cerdo. Lo que nunca podían alcanzar era el nivel de crocancia. Este sonidito que hace. Lo crocante de $1. Esto no lo viste jamás hacer a nadie, ¿no? Bueno, era falso, obvio. ¿Vos harías esto con tu país? ¿Harías esto? ¿Quemarías tu país por un puñado de dólares? Es el otro tema del cual vamos a hablar hoy. En un ratito Mauro Fulco nos muestra el lado humano de eso que estamos viendo simplemente como llamas que consumen provincias enteras. En un ratito Mauro Fulco nos trae el porqué de esas llamas y vas a ver cómo tiene que ver muchísimo esto con esos incendios. ¿Ok? Esto tiene muchísimo que ver con esos incendios. Porque de algún modo eso es lo que tenemos que discutir. ¿Cómo Argentina produce de estos? ¿De qué modo? Y si es necesario que prendamos fuego el país para conseguirlos. ¿Ok? Al Fondo Monetario, todas las veces que lo pudieron frenar, en los pocos países donde se pudo frenar, repito, en instantes te voy a mostrar por qué miente Cristalina Georgieva, pero lo vas a ver palmario, lo vas a ver palmario. En los pocos países donde pudieron frenar al Fondo Monetario, fue a caballo no de una negociación inteligente o de un presidente que pegara 3 gritos. En los países donde frenaron al Fondo Monetario hubo gigantescas movilizaciones. Y eso fue lo que impidió, por ejemplo, que recortaran jubilaciones, que recortaran servicios sociales. Eso es lo que impidió... no, Rodo, no, esto es una movilización. Esto es la nueva normalidad de las movilizaciones. Bueno, ¿quién te dice? Capaz con una movilización por aplicaciones, con Chori virtual, consigamos frenar el ajuste del Fondo Monetario. Bienvenidos a Brotes Verdes.